Estamos a lunes 12 de junio. Faltan 6 meses para el Día de la Virgen de Guadalupe. Es que sería no sé, clases. En la UAM no somos guadalupanos. Somos mexicanos, pero no guadalupanos. Nadie dice que todos los mexicanos son guadalupanos. Pueden no ser cristianos ni católicos, pero son guadalupanos. Es otra. Debe ser traducción aparte. De 2023. Y estamos en física biológica. Bien. Y hemos estado en las últimas sesiones. Comenzamos el curso hablando de mecánica. Bueno, primero de observación. De que al observar a veces nuestros sentidos son engañados, no pueden, sino que son engañados. Por eso es que debemos medir con base en el Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Y por esto que he procurado a lo largo de este curso, en este trimestre, en la medida de las posibilidades físicas y materiales, incluso energéticas, porque todo lo que existe está hecho por materia o energía, es la conclusión a la que vamos a llegar al final del curso. Espero que lleguemos al final del curso, no, espero que podamos llegar a ese concepto final. Entonces, observamos, medimos, a través de la medición que debemos ser más de una vez para poder verificar que estamos midiendo bien, y dentro de eso no lo hemos usado, pero ustedes van a llevar sus cursos de... ¿Sí van a llevar estadística? ¿No, verdad? ¿Sí? ¿Sí llevan? Ah, qué bueno, porque yo no llevé. En la licenciatura lo llevé en la maestría, bioestadística. A través de métodos estadísticos verificamos y validamos que las mediciones se acercan a la realidad. De ahí el margen de error estadístico. Lo mencioné como los conceptos de exactitud y precisión en las mediciones. Estrictamente la exactitud y la precisión se definen en los métodos de la ciencia y se establecen y se cuantifican por métodos estadísticos. De esa manera verificamos, establecemos cuál es el margen de error en cuanto a precisión y exactitud de lo que estamos observando y estamos entonces midiendo. Déjenme hacer aquí nada más un pequeño cambio en mi tableta para que no se me vaya a dormir, porque luego se aburre la mente. Dice otra vez a pasar a hablar de eso, ya me aburres. En fin, bueno, te aguantas tableta. Es que es inteligente. Bueno, ok. Entonces, después de observar y medir, ¿verdad? Revisamos los primeros conceptos que fundan la física, que son los de la mecánica. Y lo menciono porque lo recordamos en la última sesión, porque en la mecánica la conclusión última de los estudios del estudio de cómo cambian las cosas en el universo, y quizás se puede llegar hasta el por qué cambian las cosas en el universo. Alguien tiene, bueno, aquí tengo otro pulmón, entonces este ya lo jubilamos. Ese fue de 2 puntos. Vamos a probar con el verde. Si es que ya ni los pulmones están llegando al final del trimestre. A ver, mecánica, tampoco. No, estuvo peor. Ok, el verde tampoco llegó. Vamos a probar con el rojo. ¿O no tengo otro verde? A ver cómo está. Quizás se aburrió porque no lo usé, porque como estuvieran conciencia, estuvieran vivos. Bueno, está mejor. Bien. La mecánica es entonces la descripción de cómo en el universo las cosas cambian y quizás hasta el por qué. La funda Galileo como como disciplina experiencial o experimental. A través de la experiencia describe
bueno, puede observar cómo se comporta la naturaleza y entonces puede hacer propuestas, hipótesis, probarlas y a través de la verificación de la prueba darle a esa explicación previa, posible o hipótesis la categoría científica de teoría. Entonces la teoría mecánica la comienza fundando Galileo con la explicación de cómo cambian las cosas en el espacio, cómo se mueven, sería el estudio del movimiento. Tiene dos capítulos, el primero que es el que funda Galileo es el de la cinemática, y la cinemática nos dice cómo se mueven las cosas, cómo cambian. Se pueden mover de manera uniforme, en línea recta, o de manera no uniforme, en línea recta como cuando caen, o incluso cuando se mueven no en línea recta sino en líneas curvas, como el movimiento, como el lanzamiento parabólico que no me salió hace rato. Bueno, sí salió, pero no donde yo quería. Y para poder tener mayor certeza de que el plumón cayera en el bote para la basura, tendría que haber usado la cinemática, pero no solamente la cinemática, sino lo que fundó Newton al contestar la pregunta que no pudo contestar Galileo de por qué las cosas se mueven como se mueven. ¿Cómo se mueven? Lo describió Galileo en Diálogo sobre dos nuevas ciencias, 1632. Muere en 1643, mismo año en el que nace Newton, quien le contesta a Galileo, o contesta la pregunta que no contestó Galileo, es que ¿por qué se mueven? ¿Por qué se mueven de esa manera? ¿Por qué cuando cae un objeto cae aumentando su velocidad? Cae acelerado. Y Newton funda entonces la dinámica, que la cinemática describe cómo, y la dinámica dice tal vez por qué. ¿Y por qué se mueven las cosas? Lo describe Newton en sus tres leyes de movimiento. La ley de la inercia, todo objeto se mueve en línea recta y uniforme, tiene movimiento de línea uniforme, a menos que algo lo perturbe. Y ese algo son lo que él llama fuerzas. Cuando una fuerza perturba el movimiento de algo, entonces está ejerciendo un cambio en el movimiento, y es la segunda ley de Newton. La magnitud de la perturbación o fuerza provoca un cambio de igual proporción en el objeto. ¿Sí? Entonces el cambio de movimiento depende de la perturbación o fuerza. Y siempre que se ejerce una perturbación o fuerza, en sentido opuesto, actúa una igualita. Cada vez que vas caminando y chocas contra el árbol porque no te fijaste, el árbol choca contra ti. ¿Sí? Ok, la tercera ley, acción-reacción. Ya las usaron para sus primeras dos evaluaciones. La primera evaluación fue sobre la mecánica, y la conclusión última de la mecánica parecería que no tendría que ver con nuestro campo de conocimiento, que es la biología. Que es lo que quería contestar Newton, es por qué los astros se mueven como se mueven, en particular los planetas y los cometas se mueven como se mueven alrededor del Sol. Finalmente todo eso porque esto se pudo fundar la mecánica por Galileo primero y luego por Newton, porque finalmente, o más bien inicialmente Galileo estaba contestando un tanto accidentalmente, o más que estaba verificando, comprobando que una hipótesis que había sido previamente publicada 100 años antes de que muriera Galileo. Murió en 1643, dije. En 1543, el 43 es un mal año para los científicos, se mueren. En 1643, qué bueno que yo no voy a llegar, no sé si puedo llegar a 43. Al 2043. Pero en 1643 murió Galileo, y en 1543, 100 años antes, murió Copérnico. 2 meses antes de morir salió su obra cumbre. Tengo tiempo para publicar la mía. Espero no tardarme.
En marzo de 1543 se publica la hipótesis copernicana o la hipótesis heliocéntrica. Sí, la Tierra se mueve igual que los demás planetas alrededor del Sol. Fue hipótesis porque Copérnico no tiene las pruebas. Eran propuestas matemáticas. Galileo es el primero en tener pruebas indirectas de que tal vez los planetas se pudieran estar moviendo alrededor del Sol. Las pruebas definitivas se obtuvieron gracias a los experimentos de Galileo, sobre todo en cuanto al péndulo, en particular cuando, vamos a poner aquí otra línea, alguien utilizando los principios del péndulo descritos por Galileo en la mecánica, pudo comprobar que la Tierra efectivamente rota, uno de los postulados de Copérnico, que es lo que hace que veamos que el Sol sale y el Sol se mete. No es el Sol el que se mueve, sino que la Tierra en su rotación hace que nosotros veamos como que el Sol está moviéndose alrededor nuestro, y es como cuando nos subimos a un carrusel. ¿Hace cuánto que no se suben a un carrusel? Búsquense uno y háganlo en los próximos días para que verifiquen que una vez que se suben al carrusel y ya tienen varias vueltas y están emocionados en el carrusel tomando su helado, si eso te dejan subir al carrusel con helado, en algunos vas a de repente percibir que ya no percibes la rotación en el carrusel. Vas en el carrusel y sí sientes que sube y baja, pero no sientes que se esté moviendo. Y cuando volteas hacia afuera, no lo hagan mucho porque se marean, pasa. Van a ver que aparentemente la gente que está alrededor es la que se está moviendo alrededor de ustedes. Nacimos en un carrusel llamado Tierra. Pero como ya nacimos aquí en movimiento, no lo sentimos. Es por eso que muy pocos le creyeron a Copérnico. Las primeras pruebas indirectas, las presentó Galileo en su obra previa a la de la cinemática, que fue El mensajero sideral de 1610, en las que describe cómo él descubrió 4 estrellitas que se mueven alrededor de Júpiter. Un postulado de la hipótesis de Copérnico era que solamente la Luna se mueve alrededor de la Tierra y todo lo demás se mueve alrededor del Sol. No se mueve todo alrededor de la Tierra, que era la hipótesis previa o la teoría tolemaica geocéntrica. Todo se mueve alrededor de la Tierra. Copérnico dijo no, solo la Luna. Entonces podría verse cosas moviéndose alrededor de otros cuerpos, otras cosas alrededor de otros cuerpos astronómicos. Bueno, Galileo con su telescopio observó 4 estrellas que parecían moverse alrededor de Júpiter, no alrededor de la Tierra. Fue por eso que fue una evidencia indirecta, ¿sí?, que parecía apoyar uno de los postulados de Copérnico. Finalmente les digo, utilizando el principio del péndulo de Galileo, Michel Foucault, físico francés en el siglo XVIII, creo, o sea, ya un buen rato después, demostró mediante el péndulo, llamado péndulo de Foucault, que es un péndulo grandotote que está en París. Mostró que el péndulo no se mueve en 2 dimensiones, sino que se mueve en 3 dimensiones, haciendo como una espiral, oscilando, debido a que la rotación terrestre lo arroja, lo avienta a que no se mueva en una dimensión, sino en 2, como dando vueltas. En dos horizontales. Y además, en 3 dimensiones, perdón, me equivoqué. En 3 dimensiones. O sea, en 2 dimensiones sería XY, pero también se mueve en Z. En 3 dimensiones, ¿cierto? Que ya es por corregir. Los amo cuando me corrigen. Entonces, ok. Entonces, el péndulo fue una de las evidencias directas de que la Tierra se mueve. Otro de los postulados de la hipótesis copernicana. Los cuerpos, solamente la Luna se mueve alrededor de la Tierra y los demás astros se mueven alrededor del Sol, segundo postulado, o un postulado más, un tercer postulado. La Tierra rota y es lo que hace que veamos que parece que el Sol gira alrededor nuestro.
un tercer postulado. En realidad son 7 postulados los que escribe Copérnico en 2 textos, uno muy breve de 6 páginas que nunca publicó, entre 1510 y 1520 más o menos, por ahí lo escribió. El problema es que parece examen de alumno de la UAM, no tenía nombre ni fecha. El documento no tiene nombre ni fecha. Además, parece que lo escribió uno, hizo copias, se las pasó a sus cuates y solamente sobreviven, se han encontrado 3 copias de ese manuscrito de Copérnico y parece que solamente 2 están de su puño y letra. El otro parece que es copia del manuscrito de Copérnico. Entonces hay 3 textos, 2 aparentemente originales, escritos por la misma persona, que describen la hipótesis heliocéntrica. El único que a principios del siglo XVI hablaba de eso y postulaba eso era Copérnico. Sus colegas lo escuchaban. Algunos comentaban, discutían. Realmente recibió pocas críticas, pero no se animó a publicarlo sino hasta casi 40 años después, por insistencia de otro matemático que le dijo escríbelo, le ayudó a escribirlo. Es más, este matemático, Joachim Reticus, tomó el manuscrito y lo llevó a la imprenta para que finalmente se imprimiera, porque ya Copérnico ya estaba muy avanzado, ¿verdad? Iba a cumplir 70 años y además ya estaba enfermo, tenía hemiplegia, estaba paralizado a la mitad del cuerpo. Y entre 1639 y 1543 se hizo la impresión. 2 meses antes de morir, ya estando Copérnico prácticamente inválido en su cama, le llevaban el libro sin encuadernar, las puras hojas. Ahí está, dijo, gracias. No, 2 meses después murió. Bien, bueno. Entonces, con base en eso, es que se desarrolla la mecánica copernicana por Galileo, sería la mecánica galileana, y de la mecánica galileana pasamos a la mecánica newtoniana, que termina con el postulado de por qué los planetas y cometas se mueven alrededor del Sol como se mueven, y es la que yo digo la cuarta ley de Newton, que es la de la fuerza de gravedad, que se describe como el producto de una constante G gravitacional universal por el producto de las masas en interacción, masa 1 entre masa 2, a la distancia cuadrada, al cuadrado de la distancia, que lo separa por estas masas. Fue la cuarta ley de Newton. Terminamos llegando la semana pasada después de recorrer, pasamos de la dinámica de la materia, de las masas, vimos cómo es la materia, puede agregarse de diferentes formas. La materia puede estar en fase sólida, líquida o gaseosa. De hecho, el estudio del comportamiento de los gases permitió desarrollar una disciplina que parece que se desprende de aquí, de la aplicación de las fuerzas en las partículas más pequeñas que podemos llegar a ver que componen la materia cuando ésta se empieza a disgregar. Podemos tener un cubito de hielo, ahorita se antoja con el calor, pero debido al calor pasa de fase sólida a líquida. ¿Y qué es el calor? Pues ese paso de fase sólida a líquida es porque el agua, lo que compone al hielo, como que se empieza a separar, a grado tal que si aumenta la separación es que quizá porque se está moviendo la materia que conforma el agua, hasta que se ve como una especie de humo al que llamamos vapor. Los niños dicen, cuando está caliente el agua, están hirviendo en la estufa de la casa, ¡ay, sale un humito! No, no es humo, es vapor de agua. Podemos llamarle humo de agua, en fin. Y se ven como pequeñas cositas que se van separando. Eso sería el vapor de agua. A esas fases de materia muy separada que se mueve mucho, y eso sería el calor, movimiento. Como se mueve, pues sería dinámica, pero mejor le ponemos aquí la D minúscula, un trabito.
debida a el calor. Termodinámica. El movimiento provocado por el calor es lo que provoca los cambios en la materia en realidad. Dijimos que toda fuerza que provoca un cambio, por ejemplo, que se desplaza en el espacio, es trabajo, y esto es energía. Bueno, la energía del movimiento es calor. ¿Bien? Cuando la materia se mueve, entonces hay calor. Tanto el calor provoca movimiento como el movimiento provoca calor. El calor, la energía, si el calor es energía, la energía es trabajo, el trabajo puede provocar movimiento, como el movimiento puede provocar trabajo. La energía puede provocar movimiento, el movimiento puede provocar energía. ¿Ok? Bueno, de la termodinámica pasamos a observar algunos movimientos curiosos, que son movimientos que se repiten. Entonces hablamos de los fenómenos periódicos, ¿no? Hablamos de fenómenos periódicos. Y vimos que en los movimientos periódicos efectivamente hay energía porque las cosas se están moviendo. El movimiento es energía, en el movimiento periódico hay energía. Bueno. Como en el sonido presenta dos tipos de energía, uno debido al tono o frecuencia, de hecho tiene más energía por el número de veces que se repite la vibración de mis cuerdas vocales cuando hago un sonido agudo que cuando lo hago grave. Esto tiene menos energía. ¿Qué es esto? Espero que se haya entendido. ¡Ay! Oye, chico, bueno. Y hay otra cantidad de energía en los movimientos periódicos, por ejemplo, en las ondas de sonido, no debido a el número de veces que se repite la vibración de las cuerdas vocales, sino en cuanto a cuánto se mueven, y eso es la amplitud del movimiento. Entonces hay una energía por la frecuencia, y si se mueve muchas veces, en poco tiempo, frecuencia, y otra que tanto se mueve, y esa es la amplitud del movimiento periódico. Por eso es diferente la energía de una nota aguda así a cuando la hago a mayor volumen. ¿Sí? Hay más energía y más energía porque fue una onda de alta frecuencia y alta amplitud. Ahí las dos formas de energía de los fenómenos periódicos se incrementaron. Puedo provocar que una onda por frecuencia tenga baja energía, una onda grave aumente su energía. Si aumenta el volumen, aumenta la amplitud de las ondas. No aumenta por frecuencia, sino solamente por la amplitud. En este caso, en cuanto a las ondas acústicas, la menor energía sería una onda grave que de más amplitud pequeña. ¿Está entendido? Sí. Espero que sí. Ok, bueno. Entonces, como se dan cuenta, es lo mismo, pero cada vez vamos viendo más. Hasta que finalmente pudimos ver, porque hemos visto la luz. Sí, hemos visto la luz. Pasamos de esto, no mentira, antes, de aquí pasamos a la luz, la cual interpretamos como un fenómeno periódico, en la cual podemos ver, por ejemplo, hay una luz que parece blanca, pero no se ve completamente blanca, ¿cómo se ve? Medio amarillenta. Bueno, tengo aquí mi prisma. Voy a poner por hacia allá. Ahí se ve en la sombra misma, se alcanzan a ver que se ven diferentes colores, ¿no? Se ve del lado izquierdo, se
Se alcanza a ver el violeta, si se fijan bien, se ve azul, luego medio el verde, luego amarillo, se ve un poco el anaranjado y luego se alcanza a ver un poco de rojo. ¿Okay? Que fue lo que observó Newton, pero con la luz del sol. Esto no es la luz del sol, la luz de esa lámpara. Una lámpara es un emisor de luz. Ahí se ve un poco mejor. ¿Sí? Y esto fue lo que, otra vez Newton desarrolló esto, y Newton hizo estudios de la luz, a eso le llamamos óptica, en la que describió las propiedades de la luz como fenómeno periódico, o sea, propiedades de onda. Se refleja, se refracta, se absorbe, se transmite, se desvía por reflexión, se desvía por refracción. De hecho, se desvía por refracción cuando pasa de un medio, una densidad, a otro medio de densidad diferente. La luz pasa a través del aire, luego pasa a través del vidrio, que es más denso que el aire, y es de hecho la refracción la que provoca que se vean, miren, allá se ve un poco mejor, que se vean los colores que están en la luz blanca o blanquecina. La luz blanca, entonces, como tal, podríamos llegar a la conclusión de que como tal no existe. Es producto de la combinación de luces diferentes. Le llaman lámpara incandescente porque está caliente. Si está caliente, entonces, ¿qué es? Calor. Produce calor. Produce calor. Bien. Ok. Y se ve medio amarillenta, ¿verdad? No se ve blanca. Pasamos de revisar la luz, sus propiedades periódicas, que son las de reflexión y refracción. Como se desvía y se determina la reflexión por medio de mediciones de ángulos, por ejemplo, qué tanto se desvía, como cuando colisiona un objeto, qué tanto se desvía. Dijimos que Newton, de hecho, propone o plantea la explicación de cómo se comporta la luz. A eso serían las leyes de la óptica. Y tendríamos por un lado las leyes de cómo se mueve la luz y cómo se desvía, y como la medimos mediante ángulos de desviación, a eso se le llama óptica geométrica. Entonces, la óptica geométrica también podría aplicarse a las ondas, a los fenómenos periódicos, porque es lo que nos describe, nos permite cuantificar esas desviaciones provocadas por la reflexión de cualquier tipo de onda mecánica, como las ondas acústicas, u ondas ópticas o de luz. Incluso dijimos que una ley de los fenómenos periódicos, que sería geométrico, es el índice de reflexión es igual al índice de incidencia de la onda correspondiente, sea mecánica o sea luminosa. La luz tiene propiedades de onda, tal vez sean ondas. ¿Sí? Y entonces dijimos que una de las leyes de la óptica geométrica y de cualquier fenómeno periódico que obedezca a estas leyes geométricas sería el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia de la onda. Otro vimos que sería la refracción. También la refracción depende del ángulo de incidencia de la onda y cómo es desviada, qué tanto es desviada al pasar al medio de otra densidad, al medio de densidad diferente. La desviación depende de la diferencia de densidades entre los dos medios en los cuales se está propagando la onda, sea mecánica o sea de luz. Y de hecho siempre vamos a ver en la misma posición, ya no veo nada por andar viendo la lamparita. Siempre vamos a ver en la misma posición, siempre vamos a ver en la misma secuencia de posición, ahí están, ahora sí, a los colores que salen de la luz blanca. Siempre primero el violeta, luego el azul, luego el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. No, obviamente si yo pongo el prisma en posición
invertida, los voy a ver al revés. ¿Sí? Ahora los voy a ver el azul del lado derecho y el rojo del lado izquierdo, pero siempre los voy a ver en esa secuencia de orden. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la óptica geométrica, la refracción también, el ángulo de refracción dependería inicialmente de la diferencia. Depende de tres factores. Uno, el ángulo de incidencia. Segundo, la diferencia de densidades. Tercero, lo que veo es que el azul se desvía hacia un lado, o el violeta, y el rojo se desvía hacia el otro. Uno se desvía más, otro se desvía menos. ¿Qué diferencia hay entre los diferentes colores de luz? Es una pregunta que no había hecho, que no había planteado en el curso y que no, por lo tanto, no hemos respondido. ¿Qué diferencia habría entre los diferentes colores? Entonces, cuando vemos la óptica, podemos ver la óptica geométrica, pero también podríamos preguntarnos por qué salen los colores que salen de la luz blanca. A eso le llamamos la óptica física o de la naturaleza de la luz. Ya no solamente que es una onda que se desvía dependiendo de los ángulos de incidencia, ángulos de reflexión, etc., sino en qué es la luz. Y quedó incompleto. Ahí nos quedamos y ni cuenta se dio. ¿Sí? Okay. Después de hablar de la luz, ¿qué hicimos? ¿De qué hablamos? De la electricidad. Y es en lo que habíamos estado las últimas clases y semanas. Hablamos de la electricidad. Que la vimos como una fuerza porque es capaz de mover cosas. Lo vamos a explicar por medio de la dinámica. Es más, dijimos que de esa manera la electricidad fue que se pudo determinar como una fuerza, por lo tanto fuerza eléctrica, que es proporcional a una constante eléctrica y es producida por lo que llamamos cargas, que hay además de dos tipos, se les llaman positivas y negativas, y que la fuerza depende de qué tan cerca, bueno, de la distancia a la cual están las cargas, de la distancia cuadrado de la distancia. Tiene la misma forma que la fuerza, la misma forma matemática que la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica. ¿Y cómo dijimos que se determinó esta constante eléctrica? Pues midiendo la fuerza con la que se traen cargas, pero aprovechando las leyes de la dinámica, que nos describen cuáles son las fuerzas que son necesarias para cambiar el movimiento o la posición de la materia. Entonces, midiendo cargando dos materias que se pudieran cargar, que pudieran atraerse, midiendo esa fuerza de atracción o de repulsión, podemos calcular la constante eléctrica despejándola de esta ecuación, que es la ecuación de Coulomb. Despejando la K de la ecuación de Coulomb, quedaría entonces F entre el producto de las cargas multiplicado por el cuadrado de la distancia sería igual a K subíndice E. Y por cierto nos dio un valor. ¿Cuál fue el valor que dijimos de la K subíndice E? 9 por 10 a la ¿qué? ¿A la qué? A la 9. ¿Cuáles son las unidades? ¿Newtons? Newtons, metro cuadrado entre Coulomb. Coulomb cuadrado, ahí está. Luego, ¿cuál fue el siguiente tema que vimos? El magnetismo. El magnetismo. Y vimos que el magnetismo también es otra fuerza. ¿Sí? La fuerza magnética que se comporta o se parece a la eléctrica porque tiene, y a la gravitatoria, porque tiene la misma forma matemática con una constante a la que llamamos constante magnética, solo que en lugar de masas o cargas son polos de dos tipos, norte y sur, polos norte y sur,
los que interactúan, y esta fuerza depende de del cuadrado de la distancia que separa a los polos. Y la constante magnética pues se determina de manera experimental igual o equivalente a la fuerza eléctrica, y nos dio un valor de ¿cuánto? ¿1? ¿Era 1? Sí, 1 por 10 a la ¿qué? Menos 7. -7 newtons metros cuadrados entre Coulomb por metro entre segundo, y todo al cuadrado, ¿verdad? Todo al cuadrado. Ok. Y lo último que vimos fue que el cociente, bueno, hicimos un experimento, el experimento de Ørsted, donde vimos que un movimiento de cargas eléctricas o corriente eléctrica genera fuerza magnética. Eso a través de ver que mueve la aguja de una brújula que tiene polos norte-sur. Y entonces hay una relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Relación que podemos explicar mediante el cociente de la constante eléctrica entre la constante magnética, que nos dio un número de, ya haciendo todas las operaciones matemáticas de qué hacemos con los cuadrados y este tipo de cosas, nos dio 3 por 10 a la 8, ¿sí ven? A la 8 metros entre segundo. 300 millones de metros entre segundo. Y esto es la velocidad de la luz. Por eso la pongo así, como C minúscula, para no confundir con la C mayúscula, que son las unidades de carga o coulombs. Bien. Las unidades de fuerza eléctrica, perdón. Ok. ¿Qué es la luz? Entonces, es un algo que tiene propiedades de onda, que se comporta como onda, que tiene propiedades eléctricas y magnéticas. Y la electricidad y el magnetismo parecen que se manifiestan juntas. Es más, de aquí hablamos, decimos que más que electricidad y magnetismo debemos hablar del electromagnetismo. Y podremos decir entonces que la luz son ondas electromagnéticas. Bueno. ¿Y cómo se producen esas ondas electromagnéticas? ¿Cómo se produce la luz? Voy a ver si sale este experimento. Tengo una batería de baterías, una pila de pilas apiladas horizontalmente de 1.5 volts. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilas de 1.5 volts. Dijimos que en electricidad que el potencial eléctrico o fuerza electromotriz o voltaje se suma. Eso, la fuerza, el voltaje, por ejemplo, lo relacionamos con la ecuación de Ohm. Se suman. Entonces, ¿cuál es el voltaje o fuerza electromotriz total que tengo yo aquí? ¿Cuántas dijimos? Son 6 por 1.5. ¿Cuánto es? Multiplíquenlo rápidamente. Tengo entonces una fuerza electromotriz o voltaje de... ¿Cuánto es? 1.5 por 6. 9 ¿qué? 9 volts. 9 volts. Tengo cables conductores conectados a un filamento o una mina de grafito. De esas que les digo son para los lapiceros o portaminas. Aquí está, igual no hago el anuncio, aquí está, de aquí la saqué, ¿sí? Igual no me lo pagan. Y voy a cerrar voy a conectar el cátodo de este montón de pilas con el ánodo de este montón de pilas,
de modo que se produzca una corriente eléctrica con una fuerza de 9 volts. Y no salió el experimento. ¿No? ¿Sí está? Ahí está. ¿Qué está haciendo? Primero vimos que salía humito. Ese sí fue humo. Del grafito o carbón. Un voltaje de 9 volts provocó una corriente eléctrica de N amperes, ¿sí?, en una mina de 0.7 milímetros. Mina de carbón de 0.7 milímetros. En este cilindro tendríamos que medir la distancia a la que estaban, nada más que el soporte que tenía yo, que son un par de pinzas para ropa, pinzas de plástico, no ropa de plástico. Es decir, un par de pinzas de ropa de plástico, no. Bueno, la ropa puede ser de plástico si sigue la sintética. Esta es de algodón, es natural, no es sintética. También es de algodón, la mezclilla es de algodón. Pero, bueno, ok. Son un par de pinzas de plástico para ropa. Por eso hubo ahí, de repente una de las pinzas se movió. Algo le debe haber pasado a la pinza, espero que no mucho. Si no, me van a colgar a mí con las pinzas luego. Ok. Yo estaba buscando una regla. Aquí tengo una de mis reglas. Aquí está. Ya salió. La distancia que separaba a las minas entre la posición de conexión de los cables fue de 55 milímetros. 55 milímetros fue la distancia entre este punto y este punto. Había una distancia de 55 milímetros, había que pasarla a metros, y en una mina de 0.7 milímetros de diámetro. Y en esta se estuvieron moviendo las cargas eléctricas negativas entre el cátodo y el ánodo. ¿Sí? Recuerden la definición, ¿cuál es el cátodo? La definición moderna, ¿cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? ¿Sí? Ahorita no me acuerdo. Ok. Entonces se produjo una corriente electrónica, una corriente de cargas negativas. Y esta corriente de cargas negativas produjo, aquí recuerden que también está presente que el carbono es un mal conductor. En otras palabras, es un resistor o resistencia. Se opone, presenta dificultad, hace como fricción al movimiento de las cargas eléctricas negativas. Una corriente electrónica podemos llamar una corriente de electrones que están interactuando con la materia que conforma la mina, el carbón. Y esto provocó que la emisión de luz roja. Y la luz roja, si es luz, es una onda electromagnética. Entonces, cuando las corrientes eléctricas o electrónicas se conducen a través de algún medio, como puede ser un medio no conductor o mal conductor eléctrico, como el aire, lo vimos en la sesión pasada, en la lámpara de Tesla, y lo vimos ahorita en el experimento de la mina de grafito, pueden emitir luz. Las ondas electromagnéticas se producen cuando hay corrientes eléctricas.
en materia que se opone al paso de los electrones. Entonces parece que la interacción de esas cosas electrónicas con la materia es la que genera la emisión de luz. Y diferentes formas de materia van a emitir luz de diferentes colores. Por ejemplo, lo perturbo, voy a apagar otra vez la luz para pensar en el electromagnetismo. ¿Se ve igual? No, aquí veo una luz azul abajo y una luz amarilla arriba. ¿Sí? Yo aquí lo que voy a provocar es que empiece a emitir luz la parafina que conforma a esta vela. ¿Cómo llamamos al movimiento de las cargas electrónicas? Corriente eléctrica. ¿Y entre qué se produce? Entre un cátodo y un ánodo. ¿Cuál es cuál? Repasen rápidamente cuál es cuál. ¿Cómo se define el cátodo y cómo se define el ánodo? Rápido. El ánodo es aquel que pierde cargas, o sea, se oxida. El que se oxida. Las cargas electrónicas salen ¿dijiste? Del ánodo. Y se van hacia el cátodo. ¿Qué le está pasando al ánodo? Al ánodo se oxida. Se está oxidando. Entonces, la oxidación de la materia pasan cargas eléctricas por el grafito y entonces también empieza a perder cargas eléctricas negativas, se está oxidando. La oxidación de la materia puede provocar emisión de luz. Aquí, de hecho, la parafina está operando como ánodo, porque está provocando la emisión de luz. ¿Bien? Y hay algo interesante en esta luz. ¿Cómo la ven? Pues aquí también la luz que parece ser amarilla, por ejemplo, en realidad no es amarilla, sino que tiene diferentes cantidades de roja, de verde, de amarilla, de azul y de violeta y anaranjada. En fato ahí la estoy viendo. Es que la veo en reflejo. ¿Sí? ¿Cómo sería de otras fuentes de luz? Por ejemplo, parece igual, ¿no? ¿Se ve igual? ¿Es idéntica o es solamente parecida? No es igual, es parecida, porque lo que está aquí adentro, que se está oxidando y por eso emite luz, tiene la misma composición química básica, más bien química elemental básica que la parafina. Esto tiene propano. El propano lo puedo representar en química como 3 partículas de carbono unidas entre sí a lo largo. Este sería N propano o propano normal. ¿Sí? La parafina, de hecho, son parafinas porque es una familia de materia que está conformada por filas largas de átomos de carbono. Muchos, más de 10. ¿Cuántos llevo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me faltó 1. 10. Estos serían al menos una representación simplificada de una parafina. Ahí va. Debido a que estas cadenas de partículas de carbono son más grandes, se juntan más fácilmente y entonces por eso son sólidas. Mientras que el propano, ¿cómo es? Si lo dejo salir, ¿por qué no lo veo? Porque es un gas. Es un gas porque nada más está formado por 3 partículas de carbono.
es más pequeñito, se mueve más rápidamente y más fácilmente, por eso es gas. La parafina es más grandota, más masiva, diríamos más pesada, y por eso es sólida. Los compuestos que usamos para mover los automóviles, las gasolinas. Es más, las parafinas, ya me acordé, no son de 10, son de 18 o más partículas o átomos de carbono. Sí, porque hasta 10 todavía me acuerdo, ustedes acuerdan, yo lo usaba en el laboratorio, usaba yo N-octano para mis experimentos. El N-octano, ¿a qué le suena? Octano. Octano. El octano sería entonces, el N-octano sería la cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos o partículas de carbono, todas pegadas una detrás de la otra. Que son el estándar con el que se determina la calidad de las gasolinas. Por eso de gasolina a tantos octanos. Habla de la proporción de cadenas de carbono de alrededor de 8 carbonos. Y estas son líquidas. Le ponemos así, líquido. Las parafinas son sólidas y el propano es gaseoso. ¿Sí? Entonces las parafinas deben tener más partículas de carbono, muchas más. De hecho, les digo de 18 o más carbonos. ¿Cuántos llevo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y me quedó 19. Será una parafina de 19 carbonos. Este se llamaría decanonano, porque serían 19 carbonos. Serían octano, propano, octano, decanonano y cualquier otro fulano, mengano o perengano. Son alcanos. Sus cuates son alcanos, ¿por qué? Porque son fulano, mengano y perengano. Terminan en ano. Bueno, todos terminan en ano, ¿verdad? Biológicamente así es. Ok, bueno, entonces, estos son sólidos, pero si aumentan su movimiento, ¿qué les pasa? Pasan a líquido, por eso la vela se funde. Sigue siendo parafina o decanonano líquido, pero para que emita luz, tiene que pasar de líquido a gas. Su movimiento tiene que aumentar muchísimo y aumenta tanto que entonces empieza a emitir luz. Y eso es la luz. Sale cuando las partículas del carbono, del decanonano, empiezan a separarse. El decanonano, de hecho, deja de ser decanonano, empieza a ser oxidado por el oxígeno de la atmósfera, el oxígeno del aire. Empieza a oxidar al decanonano y como se está oxidando, está haciendo el ánodo. Se está moviendo, de hecho, partículas negativas del gran compuesto de decanonano hacia el oxígeno. ¿Y qué sucede? Forma agua. El oxígeno está funcionando como cátodo. El hidrocarburo, así se llama en química, funciona como ánodo, dado que se están moviendo cargas eléctricas negativas, una corriente electrónica, electrones, del decanonano al oxígeno. Está la forma en la que se lleva a cabo esa oxidación que emite luz. Siempre que haya una corriente electrónica en un medio adecuado, podrá producirse ondas electromagnéticas de diferentes tipos, de diferentes colores, y los colores son proporcionales a energía. ¿Cuáles tendrán más energía? Traigo aquí una lámpara azul. Vamos a ver. Una lámpara azul. La amarillo blanquecina ya se enfrió, ya la puedo manipular.
Es más, ¿cómo se produce la luz en la lámpara esta? Ahí hay una resistencia, un resistor, un mal conductor, filamento decimos, a través del cual están pasando las cargas eléctricas negativas, la corriente electrónica, y debido a esa resistencia, entonces el filamento se empieza a oxidar y empieza a emitir luz. En este caso luz amarillenta, por la composición química, de los elementos químicos que forman al filamento. Es un metal, suele ser para estas lámparas un metal llamado tungsteno. Tengo aquí una lámpara azul y traigo aquí una lámpara verde. Vamos a ver. Primero probemos la azul. No me quiero lamparear. Vamos a ponerle el prisma de este lado. ¿Y de qué color se ve la luz que sale del prisma? ¿De qué color se ve? Blanca. No, aquí se ve azul. Sigue siendo azulita. Hay un poquito de verde hacia acá. Un poquito de verde, como que no es solamente azul el que emite un poco de verde. Por lo que está siendo el ánodo que se está oxidando ahí, que está emitiendo la luz, la onda electromagnética. Bien, vamos a probar ahora la verde. Y la verde esta parece que emite solamente, vamos a ver, hacia allá. Emite aparentemente verde, ¿no? Ahí está. Emite se ve un poquito de otra, principalmente es verde. Pasa que estas son fuentes de luz formadas por otro material. Bien. ¿Qué sucede si uso, aquí está, si uso la luz verde de esta intensa que ya vimos en alguna otra ocasión? Esta luz verde pasa a través del prisma y solamente produce luz verde. Se desvía, es refractada, es luz, se refracta. Es más, se fijan que se alcanza a ver un poquito el haz de luz en el aire. No es en el aire, es lo que estamos respirando. ¡Ah! Sí. Hay partículas de materia suspendidas que no las vemos porque no reflejan fácilmente la luz blanca o blanquecina que tenemos por aquí. Cuando uso alguna otra luz que logre reflejarse en ellas, entonces voy a ver, vean, se alcanza a ver cómo la luz verde ilumina las pequeñas partículas de polvo que están flotando en el aire. Y eso es la cochinada que respiramos. Pónganse el cubrebocas. Como decía mi abuelita, de algo me he de morir. Pero yo veo que salga luz de algún otro color que la luz verde. No. Vamos a probar esta luz roja. ¿Ven el haz de luz? El rayo de luz, ¿lo ven? No, ven la luz reflejada en el pizarrón, en el techo, en la pared, pero no ven el rayo. ¿No? Ok, no lo ven, pero pasa por el prisma y se desvía igual por refracción hacia diferentes lugares y ya está. Pero ya se está bajando la luz. Fuente de energía para que emita luz. Esta luz roja y esta luz verde, esta luz que sale de aquí verde, la luz roja que sale de esta lámpara y la luz roja que sale de la otra lámpara, la luz verde y la roja, solamente son roja y verde. Solamente emiten un color de luz. Solo eso, no otro. Es por eso que le llamamos luz monocromática. Ojo, monocromático no es un chango de colores. Hola, monocromático. No, monocromático es luz de un solo color. Puede ser verde,
¿Quieren tomar la foto a monocromático? Es más, monocromático iluminado por una luz monocromática. La luz es monocromática, el chango es policromático, porque está formado por varios colores de luz. Ya no es mono, es poli. No que eres de la UAM, ahora resulta que es del poli. No, el poliburro es monocromático. No es cierto, porque es color vino. El guinda, ¿en qué región del espectro electromagnético de la luz visible está? ¿No? Entonces, la luz puede ser emitida por la materia, pero también es absorbida por la materia, y no recuerdo si ya lo hicimos la actividad, creo que sí. Vamos a repetirla. Luz de diferentes colores pasa a través de materia de diferentes colores, y por ejemplo, aquí tengo, sí, aquí está. Esta luz que es blanca, no, esta es roja, esta es blanca, bueno, azulosa, la hago pasar por aquí y sale luz azul. Esta mica azul absorbe todos los demás colores y solamente deja pasar la azul. La mica roja absorbe todos los colores y deja pasar la luz roja. La luz roja monocromática, de la fuente de tipo de luz blanquecina sería policromática, sería luz monocromática. La luz roja no pasa a través de la mica azul, sí pasa a través de la mica roja. Y de la luz verde solamente pasa a través de la mica azul y no pasa a través de la mica. Pues pasa muy poquito. Casi toda la luz verde se queda atrapada o es absorbida por la mica roja. Entonces hay una relación entre la composición de la materia y la luz que emite, y hay una relación entre la composición de la materia y la luz que absorbe. ¿Y cómo podemos saber eso? Primero, vean. Aquí hay luz verde principalmente, ¿correcto? Ahora es azul. Ahora es verde y ahora es ni azul ni verde. Vemos una combinación de ambos colores de luz. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es una luz dicromática, porque son dos colores de luz. ¿Qué sucede? Es más, le voy a dejar prendida. Tengo aquí una lámpara amarilla. ¿Qué sucede cuando emite luz amarilla esta fuente? Amarillo. Amarillo. Con verde. Verde sola. Cámbiala. Ahora voy a ponerle una roja. Rojo y amarillo. Rojo solo con el amarillo. ¿Cómo se ve? Naranja. ¿Sí? Quito la amarilla. Rojo y azul. ¿Y ahora se ve? Vean aquí. Como morado. Si somos físicos, cuando somos biólogos en física, violeta. Y hay más luz que la que vemos aquí. De hecho, ya lo vimos en una experiencia previa, que hay una luz aquí invisible, no la veo, pero sí, como toda luz, es energía. Puede provocar cambios en la materia, que es una luz que está por debajo del rojo. Bueno, aquí ya no tengo. Esta es la roja, esta es la azul, esta es la roja. Por debajo del rojo hay una luz, que es la luz infrarroja, que no la vemos, pero tiene energía, calor. Y hay otra luz por arriba de la azul, que es la violeta, y por arriba es violeta.
que tiene mucha más energía que la luz violeta. No, que la luz violeta, es la ultravioleta. ¿Qué podemos observar que tiene propiedades interesantes cuando uso este disco, un disco compacto, un compact disc o compact disc? ¿Cómo se ve aquí la luz azul esta? A ver, voy a ir moviendo el... Ahí está mejor. ¿Ahí lo ven? ¿Cómo se ve lo que llamaremos el espectro de emisión de la lámpara esa que parece azul? Se ve igual a la que vimos hace rato del propano, de la parafina, o se ve diferente. Son diferentes, y no solo eso. ¿Qué sucede cuando tengo una luz monocromática de veras? Vemos que esa azul no es totalmente azul, te emite un poco de verde. Esta luz roja, que es monocromática, ¿sí alcanzan a ver? Sale... Ay, no, es que ya está dando de sí. Es fin de trimestre, dice, ya. Acá tengo la otra. ¿Ven? Salen o se ven. Lo voy a poner acá. Ahí está. Un punto central y dos a los lados, que por cierto, la distancia es. La puedo medir. El ángulo de desviación respecto al punto central, por ejemplo, al puntito rojo que está del lado derecho. ¿Ok? Más o menos esta distancia. Más o menos como una cuarta desde el pizarrón. ¿Qué sucede cuando uso la luz verde? Monocromática verde. Más o menos una distancia. Se producen más, vean, más puntos de luz hacia los lados y el ángulo es diferente. Eso me está diciendo que cada color de luz es diferente, se desvía diferente, y entonces voy a poder ver que la diferencia entre los diferentes colores de luz es que no son ondas iguales, en sus frecuencias principalmente. La intensidad de la luz es la amplitud de la onda de luz, de la onda electromagnética. La intensidad, qué tan brillante es, depende de la amplitud de la onda electromagnética, de la onda de luz. El color depende de la frecuencia. Por lo tanto, la energía depende del color, o el color depende de la energía. Y es mayor la energía. ¿Dónde la dejé? Azul, verde. Ah, ya la guardé, acá está. No, por eso me lo olvidé. Es mayor la energía de la lámpara azul o de la luz azul que de la luz roja, porque la frecuencia de la luz roja es menor que de la luz azul. Por lo tanto, es menor la frecuencia de la luz infrarroja y es mucho mayor la frecuencia de la luz ultravioleta. Y hay todavía más luz que no vemos, que está por debajo del infrarrojo, y otra que está por encima o por arriba de la ultravioleta. Y son las otras ondas electromagnéticas que forman todo el espectro electromagnético que hoy en día conocemos y que de hecho usamos todos los días. Pero eso lo estaremos viendo. No, pero es que no podemos verlo, podemos ver sus efectos. Como vemos, el efecto de la mica sobre la luz láser roja o verde, cómo cambia la luz monocromática, ¿sí? Cómo interactúa la materia con todo el tipo de diferentes colores de luz, de luz electromagnética o de energía electromagnética o radiación electromagnética, de electromagnetismo, cómo cada una de esas interactúa con la materia de manera diferente. Lo estaremos viendo
en la próxima clase. Por hoy terminamos.